Hola, continuamos con la serie de tutoriales Edita como. En esta ocasión vamos a crear una animación al estilo Magnates Media, usando diferentes técnicas y herramientas de animación, como la cámara 3D, objetos nulos, controladores, etc. Además, os voy a mostrar cómo hacer estas animaciones utilizando expresiones muy sencillas, para después integrarlas en nuestra secuencia final. Por aquí os dejo con un ejemplo de lo que vamos a aprender a hacer en este tutorial. Juan recibió en su primer sueldo 500 euros. Esto significa que ganó poco más de 16 euros por día trabajado. No es mucho, pero como su contribución con la empresa fue fundamental, el jefe decidió aumentar su salario a 2.000 euros mensuales. Lo primero que vamos a hacer es importar los archivos. Este de aquí os voy a dejar un link para que lo podáis descargar totalmente gratis y seguir el tutorial conmigo. Y es el sobre separado en capas. Lo importamos como composición y aquí tamaño de la capa. Y estos tres archivos los podéis descargar en FreePic. Os voy a dejar también un enlace para que no tengáis problemas en descargarlos. Y para tener esto un poco más organizado, lo vamos a meter en una carpeta. Vamos a crear otra para las composiciones. Y esta la metemos aquí dentro. Y ahora vamos a entrar a la composición del sobre. Seleccionamos las tres capas y con clic derecho venimos a crear y las convertimos a formas. Y estos tres archivos de aquí ya los podemos eliminar. Las tenemos que convertir a 3D. Si no veis el icono del cubo, con F4 lo desplegamos. Y ahora aquí en la capa de la solapa tenemos que poner el punto de ancla en esta parte, para que rote desde aquí. Y eso lo vamos a hacer con la herramienta Pan Behind y la casilla de ajuste activada. Y ahí se queda pegado. Ahora nos vamos a poner aquí en el cuadro número 20, desplegamos la rotación con la tecla R y aquí en X le vamos a poner 180 grados. Y en el segundo 1.25 lo ponemos en 0. Seleccionamos los dos keyframes y los suavizamos con F9. Y le vamos a dar esta forma a la curva. Le tenemos que dar entre 60 y 65% de influencia aquí a los manejadores. Por ahí y ese por ahí, perfecto. Vale, seguimos. Ahora nos ponemos aquí en el segundo 1 y vamos a traer el billete de 500 y lo vamos a poner debajo de la capa que se llama Front. Y como está muy grande, lo vamos a escalar. Lo ponemos al 42%. Le pongo estos valores porque después de haber estado haciendo algunas pruebas son los que mejor me han funcionado. Y lo vamos a poner por aquí. Desplegamos la posición, marcamos un keyframe y en el segundo 2.15 lo vamos a animar en el eje Y. Le ponemos aquí un valor de 390. Suavizamos los keyframes y volvemos a darle la misma influencia que al anterior, entre 60 y 65. Ahí está. Y para que el billete no se vea por detrás de la solapa, más o menos por aquí, por esta parte, cuando la solapa ya está casi abierta, seleccionamos las dos capas y venimos a editar, dividir capa. Y estos dos trozos que nos ha cortado los ponemos por encima. Y ya tenemos animado el sobre. Vale, perfecto. Y ya que estamos aquí, le vamos a activar el desenfoque de movimiento a todas las capas. Nos venimos ahora a la carpeta de composiciones y vamos a crear una nueva, que va a ser el abanico de billetes. De 1920 por 1080 a 30 fotogramas y le vamos a poner una duración de 10 segundos. Y aquí vamos a traer el billete de 100. Y con la tecla S lo vamos a escalar también al 42%. Y de la misma manera que hemos hecho antes, con la herramienta Pan Behind y esta casilla activada, le vamos a poner el punto de ancla aquí en la parte izquierda. Ahí está. Y ahora la posición le vamos a poner aquí 960 para que el punto de ancla se quede centrado en la mesa de trabajo. Ahora con clic derecho vamos a crear un objeto nulo.
Y a este nulo le vamos a poner un controlador, que lo tenemos aquí, control del deslizador. Este efecto, aquí en el candado este que tenemos aquí, lo bloqueamos. Y ahora en la capa del billete, con la tecla R desplegamos la rotación y con la tecla Alt presionada hacemos clic en el reloj. Y este peak whip lo emparentamos al deslizador. Y aquí al final de la expresión vamos a escribir un par de cosas. Por index más value. Y listo. Y ahora esta capa del billete, con control más D, la vamos a duplicar unas cuantas veces. Yo voy a hacer 7 copias en total. Aquí en el control del deslizador, marcamos un keyframe al inicio de la línea de tiempo. Ya lo podemos desbloquear si queremos. Con la tecla U lo desplegamos. Y ahora en el segundo, 1.20. Por aquí, fijaros lo que pasa cuando modificamos este valor. Ya tenemos aquí el efecto del abanico. Pues le vamos a poner un valor de menos 18. Seleccionamos los dos, con F9 los suavizamos y le vamos a volver a dar una influencia de entre 60 y 65. Por ahí y por ahí. Y ahora todas estas capas las vamos a vincular al nulo. Activamos los márgenes de seguridad y ahora con este nulo podemos centrar un poco el abanico. Lo vamos a poner. Vale, por ahí está perfecto. Y ya que estamos aquí, le vamos a activar también el desenfoque de movimiento. Y para que todavía se vea mucho mejor, vamos a seleccionar esta capa, este billete de aquí, y con clic derecho venimos a estilos de capas y le ponemos una sombra paralela. Y para ver mejor lo que estamos haciendo, le vamos a poner la opacidad en 100. Y le vamos a aumentar también el tamaño. Y aquí tenemos la sombra. El ángulo se lo vamos a poner en 210. La distancia en 2. El tamaño en 25. Y la opacidad de la sombra en 40. Y ahora este estilo de capa, con control C lo copiamos y se lo pegamos a todas estas capas. Control V y ahí lo tenemos. Nos venimos ahora a la carpeta de las composiciones y vamos a crear otra nueva. Y esta va a ser la principal, de 1920 x 1080, a 30 fotogramas, y a esta le vamos a dar un poquito más de duración. Le vamos a poner 25 segundos. Y estando aquí en esta composición, vamos a traer la del sobre y la vamos a convertir a 3D. Si no veis el icono del cubo, F4, lo desplegamos. Y ahora con clic derecho vamos a crear un sólido. Este sólido va a ser el fondo, de 5000 píxeles por 5000. Y el color le ponemos un gris bastante oscuro, casi negro, por ahí. Con control D lo duplicamos y los vamos a convertir a 3D los dos. Y a este de aquí arriba le vamos a poner un efecto que se llama cuadrícula. Vale, perfecto. Pasamos los dos sólidos por aquí debajo. Y este lo vamos a vincular al de abajo. Y ayudándonos con dos vistas, los vamos a posicionar en el eje Z. Le vamos a poner aquí un valor de 960 píxeles para enviarlo hacia atrás. Ahí está. Y la cuadrícula le vamos a hacer aquí un par de ajustes. Aquí el punto del borde, elegimos anchura del regulador. Y este valor pues se lo vamos a aumentar bastante. Le ponemos 170 por lo menos. Y el color pues le vamos a poner un rojo así como este. Y la opacidad se la vamos a bajar al 30%. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear otro sólido. Y este se va a llamar reflejo. Y haciendo clic en esta pestaña nos lo hace del tamaño de la composición. Y el color pues el mismo. A este sólido le vamos a poner un efecto que se llama
degradado de 4 colores. Y todos estos colores los vamos a poner de color negro. Menos el último, que va a ser de color rojo. ¿Vale? Y aquí, donde pone punto 4, con la tecla Alt presionada, hacemos clic en el reloj y vamos a escribir esta expresión. Wiggle, y dentro del paréntesis vamos a poner 0.5,1000. Y con esto lo que vamos a hacer es que el color rojo se va a estar moviendo aleatoriamente por toda la composición. Vale, perfecto. Este sólido lo vamos a poner por aquí debajo. Y con la tecla F4 desplegamos los modos de fusión y lo ponemos en modo pantalla, para que nos deje ver la cuadrícula que tenemos por detrás. Y con la tecla T le vamos a bajar la opacidad al 50%. ¿Vale? Venga, que esto está quedando genial. Ahora con clic derecho vamos a crear una cámara. Esta cámara va a ser de 50 milímetros y de un nodo. Y ahora, aquí al inicio de la línea de tiempo, de nuevo clic derecho y vamos a crear un nulo. Lo convertimos a 3D y esta cámara la emparentamos a él. Y ahora con la tecla P desplegamos la posición y aquí en el segundo 1 marcamos un keyframe. Nos adelantamos hasta el segundo 3. Por ahí. Y aquí en el eje Z vamos a hacer un poco de zoom. Le ponemos un valor de 1115. En el eje Y lo vamos a bajar un poco. Le ponemos 310. Y el eje X lo dejamos como está. Y aquí al principio también vamos a animar el eje Y. Le ponemos aquí 80. Y en el eje X le ponemos un valor de 1230 píxeles. Y vamos a desplegar también la rotación. Aquí en rotación Z marcamos un keyframe y este lo vamos a poner justo debajo de este. Y aquí donde estamos le vamos a poner una rotación de menos 20 grados. De manera que se nos tiene que quedar como vemos aquí en la imagen. Seleccionamos todos los keyframes, los suavizamos con F9 y le vamos a dar esta forma a las curvas. Igual que hemos hecho antes, le damos una influencia de entre 60 y 65. Por ahí. Y en la rotación igual. ¿Vale? Y perfecto. Y vamos a echar un ojo a ver qué es lo que llevamos hasta ahora. ¿Vale? Pues ya hemos empezado la animación. Venga, seguimos. Nos ponemos en este punto, aquí en el segundo 1, y en la composición del sobre desplegamos la posición. Marcamos un keyframe y aquí al inicio de la línea de tiempo lo vamos a mover en el eje Y hacia abajo. Aquí ya si queremos podemos desactivar la casilla de ajuste para que no nos moleste. Lo vamos a mover por aquí más o menos. Seleccionamos los dos, con F9 los suavizamos y le vamos a dar de esta forma a la curva. Este manejador hacia la izquierda del todo y este también, para que empiece muy rápido y poco a poco vaya perdiendo velocidad. Ahí está. Nos vamos a posicionar en esta parte y otra vez con clic derecho vamos a poner otro objeto nulo. Lo convertimos a 3D y el nulo 2 lo vinculamos al nuevo. Con la tecla P desplegamos la posición y nos vamos a poner aquí en el segundo 2.15. Marcamos un keyframe y ahora en el segundo 6.15 vamos a animar el eje X hacia abajo hasta que el sobre ya no se vea en la composición. Le ponemos aquí un valor de menos 50 píxeles. Vale, perfecto. La razón de poner estos dos keyframes, bueno, este de aquí un poco más atrás que estos, es para que antes de que termine esta animación comience la siguiente y así el movimiento de la cámara se ve mucho más fluido. Bueno, pues seleccionamos estos dos, los suavizamos y le vamos a dar también una influencia de entre 60 y 65. Perfecto.
A ver qué tal se ve. Vale, se ve bien, pero esto todavía lo podemos mejorar un poco. Seleccionamos este keyframe y también le vamos a dar una velocidad de salida de entre 40 y 50. Si movemos este manejador hacia arriba, por ahí lo vamos a dejar. A ver qué tal se ve ahora. Vale, pues ahora el cambio de ritmo de la cámara se ve mucho más orgánico. Seguimos. Nos ponemos aquí en este punto. Con clic derecho vamos a crear otro objeto nulo. Lo convertimos a 3D y en nulo 3 lo vinculamos al nuevo. Y antes de animar este, nos vamos a poner aquí en el segundo 4. Y aquí vamos a traer la moneda. De momento la ponemos por aquí y con la tecla S la vamos a escalar un poco porque está muy grande. La ponemos al 7%. Y esta moneda la tenemos que hacer también 3D. Y ahora, sin movernos de donde estamos, con la tecla P marcamos un keyframe en la posición y otro en rotación Z. Nos adelantamos hasta el segundo 6 y aquí la posición le vamos a poner menos 300 y marcamos otro keyframe en la rotación. Y en este primero se la vamos a poner en menos 180 grados. Vale. Seleccionamos todos los keyframes, con F9 los suavizamos y a estos le vamos a dar esta forma. Este manejador hacia la izquierda del todo y este también, para que empiece muy rápido y poco a poco vaya perdiendo velocidad. Y en el de la rotación hacemos lo mismo. Este hacia la izquierda y este también, a tope. Y tenemos esta animación. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es pasar la capa de la moneda por detrás del sobre. Y ahora se va a ver mucho mejor. Ahí está. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a escribir un texto. Yo voy a poner 16 por día, igual que en el ejemplo. Y este texto, con la tecla control presionada y haciendo doble clic en este icono, le vamos a centrar el punto de ancla. Y también lo vamos a alinear a la mesa de trabajo. Ahora lo vamos a convertir a 3D. Y fijaros que se nos ha ido por aquí abajo. Pues tirando de él en el eje Y, lo vamos a poner justo debajo de la moneda. Por ahí puede quedar bien. Y lo vamos a escalar también un poco, para que no esté tan grande. ¿Vale? Y fijaros cuál es la animación que tenemos. Genial. Otra cosa que podemos hacer es cuando el texto está pasando por encima de la moneda, lo voy a hacer un poco más grande, que parece que se ha quedado pequeño. Cuando el texto está pasando por encima de la moneda, podemos cortar por ahí la capa. Y esta la vamos a poner por detrás de la moneda. Y le vamos a cambiar también el color para diferenciarla. Y aquí tenemos esta animación. Vamos a hacer una vista previa de todo, a ver qué tal se ve. En esta capa nos vamos a poner aquí, donde empieza la animación de la moneda, y la vamos a cortar también por ahí, para que no se vea aquí al principio. Venga, que vamos bien. Ahora seleccionamos este nulo, desplegamos también la posición y nos ponemos en el segundo 5. Marcamos un keyframe y aquí en el 8.15 vamos a hacer un poco de zoom. Aquí en el eje Z le vamos a poner 300. Los seleccionamos, los suavizamos y le damos una influencia de entre 60 y 65. Por ahí y por ahí.
nos volvemos a poner en el último keyframe. Y otra vez con clic derecho vamos a poner otro objeto nulo. Lo convertimos a 3D y el nulo 4 lo vinculamos al nuevo. Desplegamos la posición y nos vamos a poner aquí en el segundo 7. Marcamos un keyframe y ahora en el 11 vamos a hacer un leve movimiento con la cámara hacia abajo. Le vamos a animar aquí el eje Y. Le vamos a poner un valor de 390. Seleccionamos los dos, con F9 los suavizamos y como venimos haciendo hasta ahora, le damos una influencia de entre 60 y 65. Ese por ahí y ese por ahí. Vale, genial. Lo que vamos a hacer ahora es duplicar la capa del texto y vamos a activar dos vistas para ver mejor lo que estamos haciendo. Y esta copia que hemos hecho la vamos a subir hacia arriba en el eje Y. Fijaros dónde tenemos la cámara y por dónde estamos moviendo el texto. Aquí lo podemos ver en tiempo real. Lo vamos a poner por aquí. Con la tecla S lo vamos a escalar, que se ha quedado pequeño. Y aquí vamos a escribir por mes. Lo vamos a subir un poquito más. Por ahí. De manera que tenemos esta animación. Y este texto, para que no se vea en esta parte, nos vamos a poner aquí por donde se sale de la mesa de trabajo y justo aquí lo vamos a cortar. Y ahora nos vamos a poner en el segundo 8.5. Y aquí vamos a traer la composición de los billetes. Le cambiamos también el color. Y la vamos a poner justo aquí, en este punto. La convertimos a 3D y con la tecla S la vamos a escalar al 80%. Nos adelantamos un poquito. Vale, no se ve nada porque la tenemos que mover en el eje Y hacia arriba. Desplegamos la posición. Y aquí le vamos a poner, pues, menos 130 píxeles. Y fijaros, ahí se ve genial. Y este texto lo voy a bajar un poquito más. Un poco más grande, por ahí, perfecto. Y vamos a hacer una vista previa. Ahí está. Nos situamos aquí ahora en este punto y con clic derecho vamos a crear otro objeto nulo. Lo hacemos 3D y este lo vinculamos al nuevo. Y otra vez, desplegando la posición, nos vamos a poner en el segundo 10. Marcamos un keyframe y ahora en el 15, por aquí, vamos a animar el eje Z. Vamos a enviar todas las composiciones hacia el fondo. Le ponemos aquí un valor de menos 4000 píxeles y vamos a activar dos vistas para verlo mejor. Fijaros, aquí tenemos la cámara y aquí las composiciones y estos de aquí los sólidos del fondo. Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer es lo que veíamos en el vídeo de Magnates Media. Tenemos que duplicar la composición de los billetes y ponerlas en todo este espacio para que vayan apareciendo mientras la cámara se echa hacia atrás. Así que vamos a duplicar esta con control D y la posición, aquí le vamos a poner menos 1000. Volvemos a duplicarla, control D y le vamos a poner menos 2000. Control D y a esta le ponemos menos 3000 y otra copia más. Y esta la vamos a poner menos 4000, que se va a quedar justo a la altura de la cámara. Ahí la tenemos. Y aquí la cámara. Y ahora, para que esta composición nos deje ver las demás, porque solo vemos esta, tenemos que posicionarlas también en el eje Y.
Y si esta está en menos 130, a esta le vamos a bajar 50 píxeles. La vamos a poner en menos 80. Y esta otros 50. Menos 30. O sea que de una a otra le vamos a dar una diferencia de 50 píxeles. Aquí le ponemos 20. Y en esta 70. Y fijaros ahora que podemos ver todas las composiciones. Hemos creado aquí como una especie de escalera. Venga, perfecto. Seleccionamos estos keyframes, los suavizamos y le damos una influencia de entre 60 y 65. Ahí está, genial. Y estando aquí en este punto, vamos a crear el último nulo para hacer un último movimiento. Lo convertimos a 3D y este lo vinculamos al nuevo. Con la tecla P marcamos un keyframe en la posición, aquí en el segundo 14. Y en el 18 es donde va a terminar la animación, justo ahí. Pues vamos a animar el eje Y de esta manera. Aquí le ponemos un valor de 1780. Seleccionamos los dos, con F9 los suavizamos y le vamos a dar también una influencia de entre el 60 y 65. Aquí en este punto lo que pasa es que todos los manojos de billetes aparecen al mismo tiempo. Lo que tenemos que hacer es desfasarlos para que vayan entrando al tiempo que la cámara se va haciendo hacia atrás. Ese lo dejamos por ahí. Este lo movemos un poquito hacia la derecha, que entre más o menos por esta parte. ¿Vale? Este lo ponemos que entre por aquí. Esto ya es ir probando hasta que encontréis un resultado que os guste. Aquí ya tenía que entrar el siguiente. Un poco antes. Por ahí. Aquí ya tenía que entrar otro. Y por aquí el último, a ver. Vamos a ver ahora qué tal se ve. Ahora se ve perfecto. Se ve justo como queremos. ¿Vale? Venga, seguimos. Estos dos keyframes, de momento, los vamos a poner por ahí. Ahora después los ponemos aquí que empiecen en el segundo 14. Lo que vamos a hacer es seleccionar la capa del texto, esta de aquí que pone por mes, con control D la duplicamos y ayudándonos con dos vistas, la vamos a mover hacia el frente y la vamos a poner entre estas dos composiciones. Si esta está en menos 4000 y está en menos 3000, pues este texto lo vamos a poner en menos 3500 para que se quede justo entre medias. Ahí lo tenemos. Y aquí vamos a escribir 2000 euros. Y vamos a escalar también la capa. Vale. Y ahora para que la transición sea a través del cero, de uno de los ceros, porque fijaros que aparece el texto por aquí arriba. Vamos a mover el texto aquí en el eje Y y lo vamos a ir centrando por aquí. Y vamos comprobando a ver qué tal se ve.
Y ahí está, perfecto. Lo único que también lo tenemos que mover un poquito hacia la izquierda. Vale, ahí lo vamos a dejar. Ahora ya podemos poner estos dos keyframes aquí en el segundo 14. Para que antes de que termine esta animación, comience la siguiente. Y fijaros qué chulo se ve ahí el efecto parallax. ¿Vale? Y ahora para crear aquí la transición, para que no se vea todo este arsenal aquí al final, vamos a hacer lo siguiente. Aquí en este punto, cuando esta composición ocupa casi toda la pantalla, vamos a seleccionar estas y con control mayúscula más D las vamos a cortar por ahí. ¿Vale? Ahora ya no se ven. Vamos a hacer lo mismo con estas, con la del sobre, la de la moneda y el texto. Nos ponemos aquí en esta parte, seleccionamos este texto, la moneda y el sobre, y con control mayúscula más D las cortamos por ahí y lo eliminamos. Y ahora ya tenemos aquí una transición muy limpia. Vamos a hacer una vista previa de todo, a ver qué tal se ve. Bien, pues con la animación de la cámara ya terminada y todos los elementos bien colocados, vamos a empezar a ponerle algunos efectos para que todavía se vea mucho más profesional la animación. Por ejemplo, aquí al texto, con control D lo duplicamos y al de aquí abajo le vamos a poner un efecto que se llama Radial Fast Blur. Estos dos los vamos a pintar del mismo color, ¿vale? Y aquí en este efecto vamos a cambiar a Brightest y le vamos a aumentar la cantidad a 80. Ahí está. Y también le vamos a bajar la opacidad a 50%. ¿Vale? Perfecto. Y este efecto, con control C, lo copiamos y nos venimos al otro texto, a este de aquí. Lo volvemos a duplicar y al que tenemos aquí abajo, con control V, le pegamos el efecto y le bajamos también un poquito la opacidad. Nos venimos ahora a este otro, lo duplicamos con control D, lo vamos a pintar del mismo color y ahora a este de aquí abajo, con control V, le pegamos el efecto, pero aquí le vamos a bajar un poquito la cantidad. Le ponemos 50. Y la opacidad también. Se la vamos a poner al 50%. ¿Vale? Lo siguiente que vamos a hacer, con clic derecho, vamos a crear una capa de ajuste. Y a esta le vamos a poner el efecto que se llama curvas. Y le vamos a dar un poquito de contraste modificando esta curva. Movemos por aquí este punto y este un poquito por aquí. ¿Vale? Suficiente. Le vamos a poner otro efecto. Venimos aquí a efecto, vídeo inmersivo y le ponemos el que se llama error cromático de VR. Y aquí en estos presets vamos a elegir el que se llama estereoscópico. Y le vamos a bajar un poquito la intensidad. La aberración roja se la ponemos en -5. La azul en 5. Y aquí la distancia de difuminación se la podemos poner en 30. Que son detalles muy sutiles, pero que luego al final todos juntos
Hace que nuestra animación se vea mucho mejor. Con clic derecho vamos a crear otra capa de ajuste. Y a esta le vamos a volver a poner el efecto de curvas. Y vamos a oscurecer bastante la escena. Más o menos de esta manera. Y ahora seleccionamos la herramienta elipse, hacemos doble clic y creamos una máscara, que la vamos a poner en modo restar. Y aquí el calado se lo ponemos en 300. Y a esta capa le vamos a bajar también la opacidad, se la vamos a poner al 50%. Y con esto hemos creado pues una viñeta. Vale, seguimos. De nuevo, clic derecho y ponemos otra capa de ajuste más. Ya esta le vamos a poner el efecto que se llama compensación óptica. Y aquí le vamos a aumentar el campo visual. Y aquí tenemos que activar invertir distorsión de lente. Con la compensación óptica lo que hacemos es crear un efecto como de ojo de pez. Pero le vamos a poner el valor en 40. Vale, seguimos. Vamos a crear una capa de ajuste más. Y a esta le vamos a poner unos niveles. Que lo tenemos aquí en corrección de color. Y este marcador de aquí lo vamos a mover hacia la izquierda, pero no mucho, porque si no vamos a quemar la imagen. Lo dejamos por aquí. Y activando y desactivando la capa, podemos ver que le hemos dado un poquito más de luz. Ahora en esta capa, con la tecla T desplegamos la opacidad y con Alt presionado vamos a poner esta expresión en la opacidad. Aquí ponemos Posterize Time y dentro del paréntesis 3. Nos salimos del paréntesis, punto y coma, y aquí abajo vamos a escribir Wiggle y dentro del Wiggle 30,20. Con esto lo que conseguimos es crear una especie de flicker en todo el tiempo que dura la animación. Fijaros aquí, la opacidad está en 91 y si nos movemos va cambiando aleatoriamente. ¿Vale? Seguimos. Ahora con clic derecho vamos a crear un sólido del tamaño de la composición y este va a ser el granulado y el color le vamos a poner un intermedio entre el blanco y el negro. Si le ponemos aquí 50% se queda justo a la mitad. Con clic derecho lo vamos a precomponer y le vamos a dejar este nombre. Y tenemos que activar transferir todos los atributos a la nueva composición. Le damos a aceptar y le vamos a poner el efecto que se llama añadir granulado. Y ahora aquí vamos a cambiar de previsualización a salida final. Y en estos presets podéis elegir el que más os guste. Yo le voy a poner este de aquí. Y el tamaño del grano se lo voy a poner en 0,4. El color monocromo. Y la animación en 0. Para que el ruido sea estático. Ahora con F4 desplegamos los modos de fusión. Y esta composición la vamos a poner en modo superponer. Y si miramos aquí en el degradado este rojo, podemos ver el efecto del granulado. Que la verdad que queda bastante chulo. Otra cosa que podemos hacer es para que las líneas de este degradado no se vean tan duras ni tan marcadas. Venimos aquí donde pone 8 bits por channel y con la tecla Alt presionada lo cambiamos a 16. Y así de esta manera el degradado queda mucho más suave. Y vamos a volver a activar el granulado. ¿Vale? Y esto se ve genial. Otra cosa que vamos a hacer es activar el desenfoque de movimiento a todas estas capas. Al sobre, a los abanicos de billetes, a la moneda, bueno, a todas estas. Por aquí arriba ya no hay ninguna más. Vale.
Y por último, vamos a venir aquí a la cámara y aquí en las opciones vamos a mirar que la profundidad de campo esté desactivada, que luego hay veces que por defecto está activada y hay algunas capas que se ven borrosas. Y ya tenemos nuestra animación terminada. Si os ha gustado y os ha servido de ayuda, podéis dejarme un buen like. Y si hay algo que no entendéis o en algún paso os habéis hecho un lío, escribidme por los comentarios y entre todos lo solucionamos. Y si os gustan este tipo de ediciones y animaciones, suscribiros al canal para no perderos ningún tutorial. Nos vemos en el siguiente vídeo.